Bola de cebo, de Guy de Maupassant. Por varios días seguidos, fragmentos de un ejército en desbandada habían atravesado la ciudad. No eran tropas, sino hordas desorganizadas. Los hombres tenían barbas largas y sucias, uniformes hechos jirones, y avanzaban con paso débil, sin bandera, sin regimiento. Todos parecían abrumados, exhaustos, incapaces de tener un pensamiento o una resolución, marchando solo por costumbre y cayendo de fatiga tan pronto como se detenían. Se veían sobre todo movilizados, gente pacífica, jubilados tranquilos, doblados bajo el peso del fusil, jóvenes soldados alertas, fáciles de asustar y rápidos para entusiasmarse, listos para el ataque como para la huida. Luego, en medio de ellos, algunos pantalones rojos, restos de una división molida en una gran batalla, artilleros oscuros alineados con esos diversos infantes, y a veces el casco brillante de un dragón de pie pesado que seguía con dificultad el ritmo más ligero de los soldados de línea. Legiones de francotiradores con nombres heroicos, los vengadores de la derrota, los ciudadanos de la tumba, los divisores de la muerte, pasaban a su vez con aires de bandidos. Sus líderes, antiguos comerciantes de tela o semillas, exvendedores de cebo o jabón, guerreros circunstanciales, nombrados oficiales por su riqueza o por la longitud de sus bigotes, cubiertos de armas, de franela y de galones. Hablaban con voz resonante, discutían planes de campaña y pretendían sostener solos a la agonizante Francia sobre sus hombros de fanfarrones. Pero a veces temían a sus propios soldados, hombres de saco y cuerda, a menudo valientes hasta la temeridad, saqueadores y disolutos. Decían que los prusianos iban a entrar en Rouen. La Guardia Nacional, que durante 2 meses había realizado reconocimientos muy prudentes en los bosques cercanos, a veces fusilando a sus propios centinelas y preparándose para el combate cuando un conejito se movía bajo los arbustos, había regresado a sus hogares. Sus armas, sus uniformes, todo su equipo mortal, con el que anteriormente aterrorizaban a los mojones de las carreteras nacionales, a 3 leguas a la redonda, habían desaparecido repentinamente. Los últimos soldados franceses finalmente habían cruzado el Sena para dirigirse a Pont-Audemer, por Saint-Sever y Burachard, y caminando detrás de todos, el general desesperado, incapaz de intentar nada con estos andrajos dispersos, desorientado él mismo el gran desastre de un pueblo acostumbrado a vencer y desastrosamente derrotado a pesar de su legendaria valentía, se marchaba a pie entre 2 oficiales de ordenanza. Luego, una calma profunda, una espera aterrada y silenciosa se cernió sobre la ciudad. Muchos burgueses barrigones, emasculados por el comercio, esperaban ansiosamente a los vencedores, temiendo que se considerara un arma sus asadores o sus grandes cuchillos de cocina. La vida parecía detenida, las tiendas estaban cerradas, la calle en silencio. A veces, un habitante, intimidado por este silencio, se deslizaba rápidamente por los muros. La angustia de la espera hacía desear la llegada del enemigo. En la tarde del día siguiente a la partida de las tropas francesas, unos pocos uhlans, salidos de no se sabe dónde, atravesaron la ciudad con rapidez. Luego, un poco más tarde,
Una masa negra descendió de la colina de Santa Catarina, mientras que otros 2 flujos invasores aparecían por los caminos de Darnetal y Bois-Guillaume. Las vanguardias de los 3 cuerpos, justo en ese mismo momento, se unieron en la plaza del ayuntamiento, y por todas las calles cercanas llegaba el ejército alemán, desplegando sus batallones que hacían sonar las piedras bajo sus pasos duros y rítmicos. Órdenes gritadas con una voz desconocida y gutural subían por las casas que parecían muertas y desiertas, mientras, detrás de las persianas cerradas, ojos vigilaban a esos hombres victoriosos, amos de la ciudad, de fortunas y vidas, por el derecho de guerra. Los habitantes, en sus habitaciones oscurecidas, sentían el pánico que causan los cataclismos, los grandes trastornos mortales de la tierra, contra los cuales toda sabiduría y toda fuerza son inútiles. Porque la misma sensación aparece cada vez que el orden establecido de las cosas es trastornado, que la seguridad ya no existe, que todo lo que protegían las leyes humanas o las de la naturaleza queda a merced de una brutalidad inconsciente y feroz. El terremoto que aplasta bajo casas derrumbadas a todo un pueblo, el río desbordado que arrastra a campesinos ahogados con los cadáveres de bueyes y las vigas arrancadas de los techos, o el glorioso ejército masacrando a quienes se defienden, llevándose a los otros prisioneros, saqueando en nombre de la espada y agradeciendo a un dios al son del cañón. Son tantas plagas aterradoras que desmienten toda creencia en la justicia eterna, toda confianza en la protección del cielo y en la razón humana. Pero en cada puerta pequeños destacamentos golpeaban y luego desaparecían en las casas. Era la ocupación después de la invasión. El deber comenzaba para los vencidos de mostrarse corteses con los vencedores. Después de algún tiempo, una vez desaparecido el primer terror, se estableció una calma nueva. En muchas familias, el oficial prusiano comía en la mesa. A veces era educado y, por cortesía, lamentaba la situación de Francia, expresaba su repugnancia al participar en esa guerra. Se le agradecía ese sentimiento. Además, uno podía, algún día, necesitar su protección. Al tratarlo con consideración, tal vez se obtuviera un par de hombres menos que alimentar. ¿Y por qué herir a alguien de quien se dependía completamente? Actuar así sería menos valiente que temerario. Y la temeridad ya no es un defecto de los burgueses de Rouen, como en tiempos de defensas heroicas donde su ciudad se distinguió. Al final, se decía, la suprema razón extraída de la urbanidad francesa, que estaba permitido ser educado en el interior, siempre y cuando no se mostrara familiar en público con el soldado extranjero. Afuera ya no se conocían, pero dentro de la casa se conversaba con gusto, y el alemán se quedaba más tiempo, cada noche, calentándose junto al fuego común. La ciudad misma poco a poco recuperaba su aspecto ordinario. Los franceses apenas salían aún, pero los soldados prusianos pululaban por las calles. Sin embargo, los oficiales de los húsares azules, que arrastraban con arrogancia sus grandes instrumentos de muerte sobre el pavimento, no parecían tener mucho más desprecio por los simples ciudadanos que los oficiales de cazadores, que el año anterior bebían en los mismos cafés. Sin embargo, había algo en el aire, algo sutil y desconocido, una atmósfera extranjera intolerable, como un olor esparcido, el olor de la invasión. Llenaba las casas y las plazas públicas.
cambiaba el sabor de los alimentos. Daban la sensación de estar de viaje, muy lejos, entre tribus bárbaras y peligrosas. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes siempre pagaban, de todos modos eran ricos. Pero cuanto más opulento se volvía un comerciante normando, más sufría por cada sacrificio, por cada parcela de su fortuna que veía pasar a manos de otro. Sin embargo, a 2 o 3 leguas debajo de la ciudad, siguiendo el curso del río hacia Crozat, Dipedel o Bizart, a menudo los marineros y pescadores sacaban del fondo del agua algún cadáver de alemán hinchado en su uniforme, muerto de una puñalada o de una patada, la cabeza aplastada por una piedra o arrojado al agua de un empujón desde lo alto de un puente. Los lodos del río sepultaban esas venganzas oscuras, salvajes y legítimas, heroísmos desconocidos, ataques silenciosos, más peligrosos que las batallas a plena luz del día y sin el resonar de la gloria, porque el odio al extranjero siempre arma a unos pocos intrépidos dispuestos a morir por una idea. Finalmente, como los invasores, aunque sometiendo la ciudad a su disciplina inflexible, no habían llevado a cabo ninguna de las atrocidades que la fama les atribuía a lo largo de su marcha triunfal, la gente se animó y la necesidad de los negocios volvió a trabajar en el corazón de los comerciantes del país. Algunos tenían grandes intereses comprometidos en el Havre, que el ejército francés ocupaba, y querían intentar llegar a este puerto yendo por tierra a Dieppe, donde se embarcarían. Se empleó la influencia de los oficiales alemanes, con quienes se había hecho amistad, y se obtuvo una autorización de partida del general en jefe. Así que se reservó una diligencia de 4 caballos para este viaje, y 10 personas se inscribieron con el cochero. Decidieron partir un martes por la mañana, antes del amanecer, para evitar cualquier aglomeración. Desde hacía algún tiempo, la helada había endurecido la tierra, y el lunes, hacia las 3 de la tarde, nubes negras y densas provenientes del norte trajeron la nieve, que cayó sin interrupción durante toda la noche. A las 4:30 de la mañana, los viajeros se reunieron en el patio del Hotel de Normandie, donde iban a subir al coche. Todavía estaban llenos de sueño y tiritaban de frío bajo sus mantas. Era difícil verse en la oscuridad, y el amontonamiento de las pesadas prendas de invierno hacía que todos esos cuerpos parecieran curas obesos con sus largas sotanas. Pero 2 hombres se reconocieron. Un tercero se les unió y comenzaron a conversar. «Estoy llevando a mi esposa», dijo uno. «Yo también». «Y yo también». El primero añadió: «No volveremos a Rouen, y si los prusianos se acercan a El Havre, nos dirigiremos a Inglaterra». Todos tenían los mismos planes, siendo de complexión similar. Sin embargo, el coche aún no estaba enganchado. Una pequeña linterna, llevada por un mozo de cuadra, salía de vez en cuando por una puerta oscura para desaparecer inmediatamente en otra. Los cascos de los caballos golpeaban el suelo, amortiguados por el estiércol de las camas, y se escuchaba la voz de un hombre hablando a los animales y maldiciendo al fondo del edificio. Un ligero murmullo de cascabeles anunció que se estaban manejando los arreos. Este murmullo pronto se convirtió en un zumbido claro y continuo, ritmado por el movimiento del animal, a veces deteniéndose y luego reanudándose en un sacudón repentino acompañado del sonido mate de un casco ferrado golpeando el suelo. La puerta se cerró de repente. Todo ruido cesó. Los burgueses, congelados,
se callaron, permanecieron inmóviles y rígidos. Una cortina de copos blancos incesantes brillaba constantemente, descendiendo hacia la tierra, borraba las formas, espolvoreaba las cosas con una espuma de hielo, y ya no se escuchaba, en el gran silencio de la ciudad tranquila y sepultada bajo el invierno, más que ese murmullo vago, innombrable y flotante de la nieve que cae, más una sensación que un sonido, una mezcla de átomos ligeros que parecían llenar el espacio, cubrir el mundo. El hombre reapareció, con su linterna, tirando de una cuerda a un caballo melancólico que no venía con gusto. Lo colocó contra el pescante, ató los trazos y pasó mucho tiempo alrededor asegurando los arreos, ya que solo podía usar una mano, sosteniendo la luz con la otra. Cuando fue a buscar el segundo animal, notó a todos esos viajeros inmóviles ya blancos de nieve y les dijo: ¿por qué no suben al coche? Estarán resguardados al menos. Probablemente no lo habían considerado, y se apresuraron. Los 3 hombres acomodaron a sus esposas en el fondo. Subieron después. Luego las otras formas indistintas y veladas ocuparon los últimos lugares sin intercambiar una palabra. El piso estaba cubierto de paja donde los pies se hundían. Las damas del fondo, habiendo traído pequeñas estufas de cobre con un carbón químico, encendieron estos aparatos y durante algún tiempo en voz baja enumeraron sus ventajas, repitiendo cosas que ya sabían desde hacía mucho tiempo. Finalmente, con la diligencia enganchada, con 6 caballos en lugar de 4, debido al mayor esfuerzo de arrastre, una voz desde afuera preguntó: ¿todos están arriba? Una voz desde adentro respondió: sí. Partieron. El coche avanzaba lentamente, a paso de tortuga. Las ruedas se hundían en la nieve. El baúl entero gemía con crujidos sordos. Los animales resbalaban, bufaban, humeaban, y el látigo gigantesco del cochero chasqueaba sin descanso, volando en todas direcciones, enrollándose y desenrollándose como una serpiente delgada, y azotando bruscamente algún cuarto trasero que se tensaba bajo un esfuerzo más violento. Pero la luz del día crecía imperceptiblemente. Estos copos ligeros que un viajero, de pura sangre rouen, había comparado con una lluvia de algodón, ya no caían. Una luz sucia se filtraba a través de gruesas nubes oscuras que hacían más brillante el blanco del campo donde a veces se vislumbraba una hilera de grandes árboles vestidos de escarcha, a veces una cabaña con un gorro de nieve. En el coche se miraban curiosamente a la triste claridad de ese amanecer. En el fondo, en los mejores lugares, dormitaban uno frente al otro el señor y la señora Loiseau, comerciantes mayoristas de vinos de la calle Grand Pont. Ex empleado de un patrón arruinado en los negocios, Loiseau había comprado el negocio y había hecho fortuna. Vendía vinos muy malos a precios muy bajos a los pequeños minoristas del campo, y entre sus conocidos y amigos era conocido como un astuto bribón, un verdadero normando lleno de astucia y jovialidad. Su reputación de pícaro estaba tan bien establecida que una noche en la prefectura, el señor Tournelle, autor de fábulas y canciones, espíritu mordaz y fino, una gloria local, al ver a las damas un poco adormiladas, propuso jugar a Loiseau vuela. La frase misma voló por los salones del prefecto. Luego, llegando a la ciudad, hizo reír durante un mes a todas las mandíbulas de la provincia. Además, Loiseau era famoso por sus bromas de todo tipo, sus chistes buenos o malos, y nadie podía hablar de él sin agregar inmediatamente:
Es impagable este loazú. De estatura pequeña, tenía un vientre hinchado coronado por una cara sonrosada entre dos patillas grises. Su esposa, alta, fuerte, resuelta, con voz alta y decisión rápida, era el orden y la aritmética del negocio, que él animaba con su actividad alegre. A su lado estaba, más digno, perteneciente a una casta superior, el señor Carrel Amadón, un hombre importante, establecido en los escalones, propietario de 3 hilanderías, oficial de la Legión de Honor y miembro del Consejo General. Durante todo el tiempo del imperio, había sido jefe de la oposición benevolente, solo para que le pagaran más caro su adhesión a la causa que combatía con armas corteses. Según su propia expresión, Madame Carrel Amadón, mucho más joven que su esposo, era el consuelo de los oficiales de buena familia enviados a Rouen en guarnición. Se sentaba frente a su esposo, toda linda y bonita, acurrucada en sus pieles, y miraba con aire de pesar el lamentable interior del coche. Sus vecinos, el conde y la condesa Hubert de Breville, llevaban uno de los nombres más antiguos y nobles de Normandía. El conde, un viejo caballero de gran porte, se esforzaba por resaltar, con los artificios de su vestimenta, su parecido natural con el rey Enrique IV, quien, según una leyenda gloriosa para la familia, había dejado embarazada a una dama de Breville, cuyo esposo, por ese hecho, se había convertido en conde y gobernador de la provincia. Colega del señor Carrel Amadón, en el Consejo General, el conde Hubert representaba al partido orleanista en el departamento. La historia de su matrimonio con la hija de un pequeño armador de Nantes siempre había sido un misterio. Pero como la condesa tenía gran porte, recibía mejor que nadie. Incluso se decía que había sido amada por uno de los hijos de Luis Felipe. Toda la nobleza la celebraba, y su salón seguía siendo el primero del país, el único donde se conservaba la antigua caballerosidad y cuya entrada era difícil. La fortuna de los Breville, toda en bienes raíces, alcanzaba, según se decía, 500,000 libras de ingresos. Estas 6 personas formaban el fondo del coche, el lado de la sociedad acomodada, serena y fuerte, de gente honesta y respetable, que tiene religión y principios. Por una extraña coincidencia, todas las mujeres se encontraban en el mismo banco, y la condesa tenía como vecinas a 2 buenas hermanas que rezaban largos rosarios, murmurando Padre Nuestros y Ave Marías. Una era una anciana, con el rostro marcado por la viruela, como si hubiera recibido una ráfaga de metralla en toda la cara a quemarropa. La otra, muy frágil, tenía una cabeza bonita y enfermiza sobre un pecho consumido por la tisis, devorado por esa fe devota que hace mártires e iluminados. Frente a las 2 religiosas, un hombre y una mujer atraían las miradas de todos. El hombre, bien conocido, era Cornudet el demócrata, el terror de las personas respetables. Durante 20 años había mojado su barba rojiza en las jarras de todos los cafés democráticos. Se había gastado con los hermanos y amigos una considerable fortuna que había heredado de su padre, un antiguo confitero, y esperaba impacientemente la República para obtener finalmente el puesto merecido por tantas consumiciones revolucionarias. El 4 de septiembre, quizás como resultado de una broma, se creyó nombrado prefecto, pero cuando intentó asumir el cargo, los empleados de oficina que se habían quedado como los únicos dueños del lugar se negaron a reconocerlo, lo que lo obligó a retirarse. De todos modos,
Era un buen tipo, inofensivo y servicial. Se había ocupado con un ardor incomparable de organizar la defensa. Hizo cavar agujeros en los campos, tumbó todos los árboles jóvenes de los bosques cercanos, colocó trampas en todas las carreteras y al acercarse al enemigo, satisfecho de sus preparativos, se retiró rápidamente hacia la ciudad. Ahora pensaba en ser más útil en L'Abri, donde se necesitarían nuevas fortificaciones. La mujer, una de esas llamadas mujeres galantes, era famosa por su precoz corpulencia que le valió el apodo de bola de cebo. Pequeña, redonda por todas partes, con una grasa abundante, con dedos hinchados, estrangulados en las falanges como si fueran salchichas cortas, con una piel brillante y tensa, un pecho enorme que sobresalía bajo su vestido, seguía siendo apetitosa y popular, tanto que su frescura era un placer de contemplar. Su rostro era una manzana roja, un capullo de peonia a punto de florecer, y dentro de él se abrían, arriba, dos magníficos ojos negros, sombreados por largas y densas pestañas que arrojaban una sombra en ellos. Abajo una boca encantadora, estrecha, húmeda para el beso, con diminutos y relucientes dientes. Además se decía que estaba llena de cualidades inapreciables. Tan pronto como fue reconocida, murmullos corrieron entre las mujeres respetables, y las palabras prostituta y vergüenza pública fueron susurradas tan alto que levantó la cabeza. Entonces lanzó una mirada tan desafiante y descarada a sus vecinos que inmediatamente reinó un gran silencio, y todos bajaron los ojos, excepto Loiseau, que la observaba con un aire excitado. Pero pronto la conversación continuó entre las tres damas, a quienes la presencia de esa mujer había vuelto repentinamente amigas, casi íntimas. Parecía que debían mostrar un frente unido con sus dignidades de esposas ante esa mujer desvergonzada, porque el amor legal siempre mira con desdén a su colega libre. Los tres hombres también, unidos por un instinto conservador al ver a Cornudet, hablaban de dinero con un cierto tono despectivo hacia los pobres. El conde Hubert hablaba de los daños que los prusianos le habían causado, de las pérdidas que resultarían del ganado robado y de las cosechas perdidas, con la seguridad de un gran señor multimillonario, para quien esos estragos apenas supondrían un contratiempo durante un año. Karl Amadón, experimentado en la industria del algodón, se había asegurado de enviar 600,000 francos a Inglaterra, una reserva para cuando la necesitara. En cuanto a Loiseau, había arreglado vender a la intendencia francesa todos los vinos comunes que le quedaban en la bodega, por lo que el Estado le debía una cantidad enorme que esperaba cobrar en L'Abri. Y los tres se lanzaban miradas rápidas y amistosas. Aunque de diferentes condiciones, se sentían hermanos por el dinero, de la gran hermandad de aquellos que poseen, que hacen sonar el oro al meter la mano en el bolsillo de su pantalón. El coche iba tan despacio que a las 10 de la mañana apenas habían recorrido 4 leguas. Los hombres bajaron del coche 3 veces para subir cuestas a pie. Comenzaban a preocuparse, ya que debían almorzar en Totes y ahora desesperaban por llegar antes de la noche. Todos estaban atentos para ver un mesón en el camino, cuando la diligencia se hundió en un montón de nieve y se necesitaron 2 horas para sacarla. El apetito aumentaba, perturbaba las mentes, y ninguna taberna, ningún bodeguero se mostraba. El acercamiento de los prusianos y el paso de las tropas francesas hambrientas habían asustado a todas las industrias.
Los caballeros corrieron en busca de provisiones en las granjas a lo largo del camino, pero ni siquiera encontraron pan, porque el campesino, desconfiado, escondía sus reservas por temor a ser saqueado por los soldados, quienes al no tener nada que comer, tomaban a la fuerza lo que encontraban. Hacia la 1 de la tarde, Loazú anunció que definitivamente sentía un gran vacío en el estómago. Todos habían estado sufriendo como él durante mucho tiempo, y la violenta necesidad de comer, que seguía aumentando, había silenciado las conversaciones. De vez en cuando alguien bostezaba, otro lo imitaba casi de inmediato, y cada uno, según su carácter, su etiqueta y su posición social, abría la boca ruidosa o modestamente, tapándola rápidamente con la mano delante del agujero abierto de donde salía un vapor. Bola de Cebo, en varias ocasiones, se inclinó como si estuviera buscando algo debajo de sus faldas. Dudó por un segundo, miró a sus vecinos y luego se enderezó tranquilamente. Los rostros estaban pálidos y tensos. Loazú afirmó que pagaría 1000 francos por un jamón. Su esposa hizo un gesto como para protestar. Luego se calmó. Siempre sufría al escuchar hablar de dinero desperdiciado y ni siquiera entendía las bromas al respecto. «La verdad es que no me siento bien», dijo el conde. «¿Cómo no se me ocurrió traer provisiones?» Todos se reprochaban lo mismo. Sin embargo, Cornudet tenía una botella llena de ron. Ofreció. Se rechazó fríamente. Solo Loazú aceptó 2 gotas, y cuando devolvió la botella agradeció. «Es amable de todos modos, calienta y engaña el apetito». El alcohol lo puso de buen humor, y propuso hacer como en el pequeño barco de la canción, comer al pasajero más gordo. Esta alusión indirecta a Bola de Cebo molestó a las personas bien educadas. Nadie respondió. Solo Cornudet sonrió. Las 2 buenas hermanas habían dejado de rezar su rosario y con las manos metidas en sus mangas anchas permanecían inmóviles, con los ojos obstinadamente bajos, ofreciendo sin duda al cielo el sufrimiento que les enviaba. Finalmente, a las 3 de la tarde, mientras estaban en medio de una llanura interminable, sin un solo pueblo a la vista, Bola de Cebo, inclinándose rápidamente, sacó de debajo del asiento un gran cesto cubierto con una toalla blanca. Ella sacó primero un pequeño plato de loza, una fina taza de plata, luego una amplia terrina en la que 2 pollos enteros, completamente troceados, habían confitado bajo su gelatina, y aún se podían ver en la cesta otras buenas cosas envueltas: pasteles, frutas, golosinas, provisiones preparadas para un viaje de 3 días, para no tocar la cocina de las posadas. 4 cuellos de botella se abrían paso entre los paquetes de comida. Tomó un ala de pollo y delicadamente comenzó a comerla con uno de esos pequeños panes llamados regense en Normandía. Todos los ojos estaban fijos en ella. Luego el olor se propagó, ensanchando las fosas nasales, haciendo que la boca se llenara de saliva con una dolorosa contracción de la mandíbula debajo de las orejas. El desprecio de las damas por esa chica se volvió feroz, como un deseo de matarla o arrojarla fuera del coche, en la nieve, junto con su taza, su cesto y sus provisiones. Pero Loazú devoraba con los ojos la terrina de pollo. Dijo: «Enhorabuena, madame, ha tenido más precaución que nosotros. Hay personas que siempre saben pensar en todo». Ella levantó la cabeza hacia él. «Si desean, señor, es duro ayunar desde la mañana».
Él saludó. Por mi fe, francamente no lo rechazo. Ya no puedo más. En la guerra como en la guerra. ¿Verdad, madame? Y mirando a su alrededor, añadió, en momentos como este, uno está muy contento de encontrar personas que le ayuden. Tenía un periódico que desplegó para no manchar su pantalón, y con la punta de un cuchillo siempre guardado en su bolsillo, quitó una pierna brillantemente cubierta de gelatina. La desgarró con los dientes y luego la masticó con una satisfacción tan evidente que hubo un gran suspiro de angustia en el coche. Pero Bola de Sebo, con una voz humilde y suave, ofreció a las buenas hermanas compartir su merienda. Ambas aceptaron al instante, y sin levantar los ojos, comenzaron a comer muy rápido después de balbucear agradecimientos. Cornudet tampoco rechazó las ofertas de su vecina, y formaron una especie de mesa con los periódicos sobre las rodillas. Las bocas se abrían y cerraban constantemente. Tragaban, masticaban, devoraban ferozmente. Loiseau, en su rincón, trabajaba duro y en voz baja instaba a su esposa a imitarlo. Ella resistió durante mucho tiempo. Luego, después de una crispación que le recorrió las entrañas, cedió. Entonces su esposo, redondeando su frase, preguntó a su encantadora compañera si le permitía ofrecerle un pequeño trozo a la señora Loiseau. Ella dijo, «Pero sí, por supuesto, señor», con una sonrisa amable, y le entregó la terrina. Se produjo un embarazo cuando descorcharon la primera botella de vino de Burdeos. Solo había una taza. Se la pasaron después de haberla limpiado. Cornudet, solo por cortesía tal vez, puso sus labios en el lugar aún húmedo de los labios de su vecina. Entonces, rodeados de personas que comían, sofocados por los olores de la comida, el conde y la condesa de Breville, así como el señor y la señora Carre-Lamadon, sufrieron ese odioso tormento que ha recibido el nombre de tántalo. De repente, la joven esposa del fabricante lanzó un suspiro que hizo girar las cabezas. Estaba tan pálida como la nieve afuera. Sus ojos se cerraron, su frente cayó. Se desmayó. Su esposo, afligido, imploraba la ayuda de todos. Todos perdían la cabeza. Cuando la hermana mayor de las dos buenas hermanas, sosteniendo la cabeza de la enferma, deslizó entre sus labios la taza de Bola de Sebo y se le hizo tragar algunas gotas de vino. La bella dama se movió, abrió los ojos, sonrió y declaró con voz moribunda que se sentía muy bien ahora. Pero para que no se repitiera, la religiosa la obligó a beber un vaso lleno de Burdeos y agregó, «¿Es el hambre? No otra cosa». Entonces, Bola de Sebo, ruborizada y avergonzada, balbuceó mirando a los 4 viajeros que se habían quedado sin comer. «Dios mío, si me atreviera a ofrecerles a estos señores y señoras». Se calló temiendo una ofensa. Loiseau tomó la palabra. Por supuesto, en casos como este todos somos hermanos y debemos ayudarnos mutuamente. Vamos, señoras, sin ceremonias, acepten, por Dios. ¿Sabemos si encontraremos siquiera una casa donde pasar la noche? Con el ritmo al que vamos, no llegaremos a Totes hasta mañana al mediodía. Había vacilación. Nadie se atrevía a asumir la responsabilidad del sí. Pero el conde resolvió la cuestión. Se volvió hacia la chica abrumada y, adoptando su gran aire de caballero, le dijo, «Aceptamos con gratitud, señora». El primer paso fue el más difícil. Una vez cruzado el Rubicón, nos lanzamos sin reservas. Se vació el cesto.
Aún contenía un pastel de foie gras, un pastel de ortigas, un trozo de lengua ahumada, peras croissant, un pedazo de queso, pasteles pequeños y una taza llena de pepinillos y cebollas en vinagre, ya que Bola de Sebo, como todas las mujeres, adoraba las verduras crudas. No se podía comer la comida de esta mujer sin hablarle, así que se conversó, primero con reserva. Luego, al ver que ella se comportaba muy bien, nos abrimos más. Las señoras de Breville y Carrel-Amadon, que tenían un buen saber vivir, fueron amables con delicadeza. La condesa, sobre todo, mostró esa condescendencia encantadora de las damas muy nobles que ningún contacto puede manchar, y fue encantadora. Pero la robusta señora Loiseau, que tenía un alma de gendarme, permaneció hosca, hablando poco y comiendo mucho. Naturalmente se habló de la guerra. Se contaron hechos horribles sobre los prusianos, hazañas de valor de los franceses, y todas esas personas que huían rindieron homenaje al coraje de los demás. Pronto comenzaron las historias personales, y Bola de Sebo contó, con una emoción genuina, con esa calidez en la palabra que a veces tienen las mujeres para expresar sus emociones naturales, cómo había dejado Rouen. Al principio pensé que podría quedarme, dijo. Tenía mi casa llena de provisiones y prefería alimentar a algunos soldados que expatriarme no sé a dónde. Pero cuando los vi, a esos prusianos, fue más fuerte que yo. Me hirvieron de rabia y lloré de vergüenza todo el día. Oh, si fuera hombre ya lo creo. Los miraba desde mi ventana, esos cerdos grandes con sus cascos puntiagudos, y mi criada me sujetaba las manos para evitar que les arrojara mi mobiliario. Luego vinieron a alojarse en mi casa, así que me lancé al cuello del primero. ¿No son más difíciles de estrangular que otros? Y lo habría hecho a ese si no me hubieran tirado del pelo. Después de eso, tuve que esconderme. En fin, cuando encontré una oportunidad me fui y aquí estoy. La felicitaron mucho. Estaba ganando en estima entre sus compañeros, quienes no habían mostrado tanta valentía. Y Cornudet, al escucharla, mantenía una sonrisa de aprobación y benevolencia de apóstol, de la misma manera que un sacerdote escucha a un devoto alabar a Dios, porque los demócratas barbudos tienen el monopolio del patriotismo como los hombres con sotana tienen el de la religión. Habló a su vez con un tono doctrinario, con la énfasis adquirida en las proclamas que se pegaban cada día en los muros, y terminó con un discurso enérgico donde criticaba magistralmente a ese rufián de Badinguet. Pero Bola de Sebo se enojó inmediatamente, porque era bonapartista. Se puso más roja que una cereza y tartamudeando de indignación, dijo: «Me hubiera gustado verte en su lugar. A ustedes, eso sí que sería algo. Ustedes lo han traicionado a ese hombre. No quedaría más remedio que abandonar Francia si estuviéramos gobernados por malandrines como ustedes». Cornudet, impasible, mantuvo una sonrisa desdeñosa y superior, pero se sentía que los insultos estaban a punto de salir cuando el conde intervino y calmó, no sin esfuerzo, a la chica exasperada, proclamando con autoridad que todas las opiniones sinceras eran respetables. Sin embargo, la condesa y la fabricante, quienes tenían en el alma el odio irracional de las personas, como es debido hacia la República, y ese afecto instintivo que todas las mujeres sienten por los gobiernos con pluma y despotismo, se sentían, a pesar de ellas mismas, atraídas hacia esa prostituta llena de dignidad,
cuyos sentimientos se asemejaban tanto a los suyos. El cesto estaba vacío. A las 10 ya lo habían vaciado sin dificultad, lamentando que no fuera más grande. La conversación continuó por un tiempo un poco enfriada, sin embargo, desde que habían terminado de comer. La noche caía, la oscuridad poco a poco se volvía profunda, y el frío, más sensible después de las digestiones, hacía temblar a Bola de Sebo, a pesar de su grasa. Entonces, la señora de Breville le ofreció un calentapiés cuyo carbón había sido renovado varias veces desde la mañana, y ella aceptó de inmediato, porque sentía los pies congelados. La señora Carrel Amadón y Loiseau dieron las suyas a las religiosas. El cochero había encendido sus linternas. Iluminaban con un brillo intenso una nube de vapor sobre la grupa sudorosa de los caballos, y a ambos lados de la carretera, la nieve que parecía desenrollarse bajo el reflejo móvil de las luces. Ya no se distinguía nada en el interior del coche, pero de repente hubo un movimiento entre Bola de Sebo y Cornudet, y Loiseau, cuyo ojo escudriñaba la sombra, creyó ver al hombre de la larga barba apartarse rápidamente, como si hubiera recibido algún golpe lanzado sin ruido. Se vislumbraron pequeños puntos de luz adelante en el camino. Era Totes. Habían viajado 11 horas, lo que, con las 2 horas de descanso dadas en 4 ocasiones a los caballos para que comieran avena y descansaran, sumaban 14. Entraron en el pueblo y se detuvieron frente al Hotel del Comercio. Se abrió la portezuela. Un sonido familiar hizo que todos los pasajeros se estremecieran. Eran los golpes de una vaina de sable contra el suelo. Inmediatamente la voz de un alemán gritó algo. Aunque la diligencia estaba inmóvil, nadie descendía, como si esperaran ser masacrados al salir. Entonces apareció el conductor, sosteniendo en la mano una de sus linternas, que iluminó de repente hasta el fondo del coche las 2 filas de cabezas asustadas, con las bocas abiertas y los ojos desorbitados de sorpresa y terror. Al lado del cochero estaba, en plena luz, un oficial alemán, un joven alto y extremadamente delgado, rubio, apretado en su uniforme como una doncella en su corsé, y llevando en un lado su gorra plana y encerada, que lo hacía parecer un cazador de un hotel inglés. Su bigote desmesurado, con largos pelos rectos, adelgazándose indefinidamente en cada lado y terminando en un solo hilo rubio, tan delgado que no se podía ver el final, parecía pesar sobre los extremos de su boca, y tirando de la mejilla, dejaba pliegues caídos en los labios. Invitó en francés de Alsacien a los viajeros a bajar, diciendo con un tono rígido: ¿Quieren bajar, señores y señoras? Las 2 buenas hermanas obedecieron primero, con una docilidad de santas acostumbradas a toda sumisión. Luego aparecieron el conde y la condesa, seguidos por el fabricante y su esposa, y luego Loiseau, empujando a su gran mitad delante de él. Al poner pie en tierra, este último dijo al oficial: «Buenos días, señor», más por prudencia que por cortesía. El otro, insolente como los poderosos, lo miró sin responder. Bola de Sebo y Cornudet, aunque cerca de la puerta, descendieron los últimos, graves y altivos ante el enemigo. La chica gordita intentaba dominarse y mantener la calma. El democrático, con una mano trágica y un poco temblorosa, acariciaba su larga barba pelirroja. Querían mantener la dignidad,
entendiendo que en esos encuentros cada uno representa un poco a su país, e igualmente indignados por la flexibilidad de sus compañeros, ella intentaba mostrarse más orgullosa que sus vecinas, las mujeres honestas, mientras que él, sintiendo que debía dar el ejemplo, continuaba en toda su actitud su misión de resistencia que había comenzado con el hundimiento de los caminos. Entraron en la amplia cocina de la posada, y el alemán, después de que se le presentara la autorización de salida, firmada por el general en jefe, y que mencionaba los nombres, descripciones y profesiones de cada pasajero, examinó detenidamente a todos, comparando a las personas con la información escrita. Luego dijo bruscamente, «Está bien», y desapareció. Entonces se respiró aliviados. Todavía tenían hambre. Se ordenó la cena. Se necesitaba media hora para prepararla, y mientras dos criadas parecían ocuparse de ello, se fueron a visitar las habitaciones. Todas estaban en un largo pasillo que terminaba en una puerta de vidrio marcada con un número parlante. Finalmente iban a sentarse a la mesa cuando apareció el propio dueño de la posada. Era un antiguo comerciante de caballos, un hombre grande y asmático que siempre tenía silbidos, ronquidos y cantos de flema en la laringe. Su padre le había transmitido el nombre de Follenby. Preguntó, «¿Señorita Elizabeth Rousset?» Bola de Cebo se estremeció. Se dio la vuelta. «¿Soy yo?» «Señorita, el oficial prusiano quiere hablar con usted inmediatamente». «¿Conmigo?» «Sí, si usted es realmente la señorita Elizabeth Rousset». Se confundió. Reflexionó por un segundo. Luego declaró decididamente, «Es posible, pero no iré». Hubo un movimiento a su alrededor. Todos discutían. Buscaban la causa de esa orden. El conde se acercó. «Está equivocada, señora, porque su negativa podría traer dificultades considerables, no solo para usted, sino también para todos sus compañeros. Nunca se debe resistir a quienes son más fuertes. Esta acción ciertamente no puede representar ningún peligro. Seguramente es por alguna formalidad olvidada». Todos se unieron a él, la rogaron, la presionaron, la reprendieron y finalmente la convencieron, porque todos temían las complicaciones que podrían resultar de un acto de desafío. Finalmente dijo, «Lo hago por ustedes, por supuesto». La condesa le tomó la mano. «Y le estamos agradecidos», dijo. Ella salió. Se esperaba por ella para empezar a comer. Todos lamentaban no haber sido solicitados en lugar de esa chica violenta e irascible, y mentalmente preparaban lugares comunes en caso de que también fueran llamados. Pero después de 10 minutos, ella reapareció, jadeando, roja como un tomate, exasperada, balbuceaba, «Malditos, malditos». Todos se apresuraron a preguntar, pero ella no dijo nada, y cuando el conde insistió, respondió con gran dignidad, «No, eso no les concierne, no puedo hablar». Entonces se sentaron alrededor de una alta sopera de la que salía un aroma a repollo. A pesar de esta advertencia, la cena fue alegre, la sidra estaba buena. La pareja lo asó y las buenas hermanas la tomaron, por economía. Los demás pidieron vino. Cornudet pidió cerveza. Tenía una forma particular de destapar la botella, de hacer que el líquido espumara, de considerarlo inclinando el vaso, que luego levantaba entre la lámpara y su ojo para apreciar bien el color. Cuando bebía, su gran barba, que había conservado el tono de su amada bebida, parecía estremecerse de ternura.
Sus ojos visqueaban para no perder de vista su jarra, y parecía cumplir con la única función para la que había nacido. Uno hubiera dicho que establecía en su mente una relación y como una afinidad entre las dos grandes pasiones que ocupaban toda su vida, el palais y la revolución, y ciertamente no podía saborear uno sin pensar en el otro. El señor y la señora Follenby cenaban al final de la mesa. El hombre, quejándose como una locomotora con un neumático pinchado, tenía demasiada presión en el pecho para poder hablar mientras comía, pero la mujer nunca se callaba. Contaba todas sus impresiones sobre la llegada de los prusianos, lo que hacían, lo que decían. Maldecía primero porque le costaban dinero y luego porque tenía 2 hijos en el ejército. Se dirigía especialmente a la condesa, halagada de hablar con una dama de calidad. Luego bajaba la voz para decir cosas delicadas, y su marido de vez en cuando le interrumpía. «Sería mejor que te callaras, señora Follenby». Pero ella no le hacía caso, y continuaba. «Sí, señora, esa gente solo comen papas y cerdo, y luego cerdo y papas. Y no creas que son limpios. Oh, no, ensucian todo, con todo el respeto que les debo. Y si los vieras haciendo ejercicios durante horas y días, están todos ahí en un campo, y caminan hacia adelante, y caminan hacia atrás, y giran por aquí, y giran por allá. Si al menos cultivaran la tierra, o trabajaran en las carreteras en su país. Pero no, señora, esos militares no son beneficiosos para nadie. Es necesario que el pobre pueblo los alimente para que no aprendan más que a masacrar. Solo soy una vieja sin educación, es verdad, pero al ver cómo se desgastan la salud al pisotear de mañana a noche, pienso, cuando hay personas que hacen tantos descubrimientos para ser útiles, ¿es necesario que otros se esfuercen tanto para ser perjudiciales? Realmente no comprendo cómo se puede matar a personas, ya sean prusianos, ingleses, polacos o franceses. Si te vengas de alguien que te ha hecho daño está mal, porque te condenan. Pero cuando exterminan a nuestros hijos como animales, con rifles, entonces, ¿es bueno? Ya que le dan decoraciones a quien destruye más. No, ve, nunca entenderé eso. Cornudet elevó la voz. La guerra es una barbarie cuando se ataca a un vecino pacífico. Es un deber sagrado cuando se defiende la patria. La anciana bajó la cabeza. Sí, cuando uno se defiende, es diferente. Pero ¿no deberíamos más bien matar a todos los reyes que lo hacen por diversión? El ojo de Cornudet se encendió. «Bravo, ciudadana», dijo. El señor Carrel-Amadón reflexionaba profundamente. Aunque era un fanático de los ilustres capitanes, el sentido común de esta campesina le hacía pensar en la opulencia que traería a un país tantos brazos desocupados, y por lo tanto, ruinosos. Tantas fuerzas que se mantienen improductivas, si se emplearan en grandes obras industriales que llevarían siglos completar. Pero Loiseau, dejando su lugar, fue a hablar en voz baja con el posadero. El hombre gordo se reía, tosía, escupía. Su enorme vientre brincaba de alegría ante las bromas de su vecino, y le compró 6 botellas de Burdeos para la primavera, cuando los prusianos se hubieran ido. Apenas terminada la cena, como estaban agotados de fatiga, se fueron a la cama. Sin embargo, Loiseau, que había observado las cosas, hizo que su esposa se acostara primero. Luego pegó su oreja y luego su ojo al agujero de la cerradura
tratando de descubrir lo que llamaba los misterios del pasillo. Después de aproximadamente 1 hora, escuchó un roce. Miró rápidamente y vio a Bola de Cebo, que parecía aún más rellena bajo un albornoz de cachemira azul, bordeado de encaje blanco. Sostenía un candelabro en la mano y se dirigía hacia la gran habitación al final del pasillo. Pero una puerta al lado se entreabrió, y cuando regresó después de unos minutos, Cornudet, en camiseta, la seguía. Hablaban en voz baja. Luego se detuvieron. Bola de Cebo parecía defender la entrada de su habitación con energía. Loazú, desafortunadamente, no escuchaba las palabras. Pero al final, cuando elevaban la voz, logró captar algunas. Cornudet insistía con vivacidad. Decía: «Vamos, ¿eres tonta? ¿Qué importa?». Ella parecía indignada y respondió: «No, querido, hay momentos en que esas cosas no se hacen. Y además, aquí sería una vergüenza». Probablemente él no entendía y preguntó por qué. Entonces ella se enojó, elevando aún más la voz. «¿Por qué? ¿No entiendes por qué? Cuando hay prusianos en la casa, en la habitación contigua tal vez». Él se calló. Esta pudorosa dignidad patriótica de cortesana, que no se dejaba acariciar cerca del enemigo, debió despertar en su debilitado corazón su dignidad, porque después de apenas besarla, regresó a su habitación a paso sigiloso. Loazú, muy excitado, dejó la cerradura, hizo un pequeño baile en su habitación, se puso su pañuelo, levantó la sábana bajo la cual estaba la dura carcasa de su compañera y la despertó con un beso, murmurando: «¿Me amas, querida?». Entonces toda la casa se quedó en silencio, pero pronto, en algún lugar, en una dirección indeterminada que podría ser el sótano tanto como el desván, se elevó un ronquido fuerte, monótono, regular, un sonido sordo y prolongado, con temblores de cadera a presión. El señor Follenvie dormía. Como habían decidido partir a las 8 de la mañana al día siguiente, todos se encontraron en la cocina, pero el carruaje, cuya lona tenía un techo de nieve, se alzaba solitario en medio del patio, sin caballos y sin cochero. Buscaron en vano a este último en los establos, en los forrajes, en los cobertizos. Entonces todos los hombres resolvieron recorrer el pueblo y salieron. Se encontraron en la plaza, con la iglesia al fondo, y a ambos lados casas bajas donde se veían soldados prusianos. El primero que vieron estaba pelando papas. El segundo, más lejos, lavaba la tienda del peluquero. Otro, con barba hasta los ojos, abrazaba a un niño que lloraba y lo mecía en sus rodillas para tratar de calmarlo. Y las robustas campesinas, cuyos maridos estaban en el ejército de la guerra, indicaban con gestos a sus obedientes vencedores el trabajo que debían emprender: cortar leña, calentar la sopa, moler café. Uno de ellos incluso lavaba la ropa de su anfitriona, una anciana completamente impotente. El conde, sorprendido, interrogó al sacristán que salía de la rectoría. El viejo sacristán le respondió: «Oh, ¿estos no son malos? No son prusianos, según se dice. Son de más lejos. No sé exactamente de dónde. Y todos dejaron una esposa y niños en casa. La guerra no les divierte, vamos. Estoy seguro de que también lloran por los hombres allá,
y eso causará un gran sufrimiento tanto allá como aquí. Aquí aún no estamos tan mal por el momento, porque no hacen daño y trabajan como si estuvieran en sus propias casas. ¿Ve usted, señor? Entre la gente pobre tenemos que ayudarnos mutuamente. Son los grandes quienes hacen la guerra. Cornudet, indignado por la cálida relación establecida entre vencedores y vencidos, se retiró, prefiriendo encerrarse en la posada. Loiseau tuvo una broma. «Están repoblando». El señor Carrel-Lamadon tuvo una observación seria. «Están reparando». Pero no encontraron al cochero. Finalmente lo descubrieron en el café del pueblo, sentado fraternamente con el ordenanza del oficial. El conde lo llamó. «¿No te dieron la orden de enganchar a las 8? «Claro que sí, pero me dieron otra desde entonces». «¿Cuál?» «La de no enganchar en absoluto». «¿Quién te dio esa orden?» «Pues no lo sé. Vayan y pregúntenle ustedes. A mí se me prohíbe enganchar, yo no engancho. Eso es todo». «¿Él mismo te dijo eso?» «No, señor. Fue el posadero quien me dio la orden de retirarme». «¿Cuándo fue eso?» «Anoche, cuando me iba a dormir». Los tres hombres regresaron muy preocupados. Se pidió al señor Follenvie, pero la criada respondió que el señor, debido a su asma, nunca se levantaba antes de las 10. De hecho, había prohibido expresamente que lo despertaran antes, excepto en caso de incendio. Quisieron ver al oficial, pero eso era absolutamente imposible, a pesar de que se alojaba en la posada. Solo el señor Follenvie estaba autorizado a hablar con él sobre asuntos civiles. Entonces esperaron. Las mujeres subieron a sus habitaciones y se ocuparon en trivialidades. Cornudet se instaló frente a la gran chimenea de la cocina, donde ardía un gran fuego. Hizo traer una de las mesitas del café, una jarra de cerveza, y sacó su pipa, que entre los demócratas gozaba de un respeto casi igual al suyo, como si hubiera servido a la patria sirviendo a Cornudet. Era una magnífica pipa de espuma de mar admirablemente curtida, tan negra como los dientes de su amo, pero fragante, curvada, brillante, familiar en su mano y completando su fisonomía. Y se quedó inmóvil, con los ojos a veces fijos en la llama del hogar, a veces en la espuma que coronaba su jarra, y cada vez que bebía, pasaba sus largos dedos delgados con satisfacción por su larga melena grasienta, mientras aspiraba su bigote bordeado de espuma. Loiseau, pretextando estirar las piernas, fue a comprar vino a los taberneros del pueblo. El conde y el fabricante se pusieron a hablar de política. Preveían el futuro de Francia. Uno creía en los de Orleans, el otro en un Salvador desconocido, un héroe que se revelaría cuando todo estuviera desesperado. ¿Un Du Guesclin? ¿Una Juana de Arco quizás? ¿O quizás otro Napoleón I? Ah, si el príncipe imperial no fuera tan joven. Cornudet, escuchándolos, sonreía como un hombre que conoce el destino. Su pipa perfumaba la cocina. Cuando dieron las 10, apareció el señor Follenvie. Lo interrogaron rápidamente, pero solo pudo repetir 2 o 3 veces, sin ninguna variación, estas palabras. El oficial me dijo así: «Señor Follenvie, usted impedirá que se enganche el carruaje de estos viajeros mañana. No quiero que se vayan sin mi orden. ¿Lo entiende? Eso es suficiente.
Entonces quisieron ver al oficial. El conde le envió su tarjeta, a la que el señor Karl Amadón añadió su nombre y todos sus títulos. El prusiano respondió que admitiría a estos dos hombres para hablar con él cuando hubiera desayunado, es decir, hacia la 1. Las damas reaparecieron y se comió un poco, a pesar de la inquietud. Bola de Sebo parecía enferma y prodigiosamente perturbada. Estaban terminando el café cuando el ordenanza vino a buscar a los caballeros. Loiseau se unió a los dos primeros, pero cuando intentaron llevar a Cornudet para dar más solemnidad a su gesto, declaró con orgullo que nunca tendría ningún trato con los alemanes, y volvió a su chimenea pidiendo otra jarra. Los 3 hombres subieron y fueron introducidos en la habitación más elegante de la posada, donde el oficial los recibió, recostado en un sillón con los pies sobre la chimenea, fumando una larga pipa de porcelana y envuelto en un albornoz flamante, probablemente robado de la casa abandonada de algún burgués de mal gusto. No se levantó, no los saludó, no los miró. Ofrecía un magnífico ejemplo de la jactancia natural de un militar victorioso. Después de unos momentos finalmente dijo: ¿Qué quieren ustedes? El conde tomó la palabra. Deseamos partir, señor. No. ¿Me atreveré a preguntarle la causa de esta negativa? Porque no quiero. Permítame señalarle, respetuosamente, señor, que nuestro general en jefe nos ha dado permiso para partir a Sadip, y no creo que hayamos hecho nada para merecer sus rigores. No quiero, eso es todo. Pueden irse. Después de inclinarse los 3, se retiraron. La tarde fue lamentable. No se entendía este capricho del alemán, y las ideas más extrañas perturbaban las mentes. Todo el mundo estaba en la cocina, discutiendo interminablemente, imaginando cosas inverosímiles. Tal vez querían retenerlos como rehenes. ¿Pero con qué propósito? ¿O llevarlos como prisioneros? ¿O más bien, exigirles un rescate considerable? Ante esta idea, el pánico los invadió. Los más ricos estaban más aterrados, viéndose obligados, para salvar sus vidas, a entregar sacos llenos de oro en manos de este soldado insolente. Se devanaban los sesos en busca de mentiras aceptables, ocultar sus riquezas, hacerse pasar por pobres, muy pobres. Loiseau quitó su cadena de reloj y la escondió en su bolsillo. La caída de la noche aumentó las aprensiones. Se encendió la lámpara, y como aún faltaban 2 horas para la cena, la señora Loiseau propuso jugar a 31. Sería una distracción. Todos aceptaron, incluso Cornudet, que apagó su pipa por cortesía, se unió. El conde barajó las cartas, repartió, y Bola de Sebo tenía 31 de inmediato. Pronto el interés del juego calmó el temor que asolaba las mentes. Pero Cornudet se dio cuenta de que el matrimonio Loiseau estaba tramando para hacer trampa. Justo cuando iban a sentarse a la mesa, reapareció el señor Follenvie y con su voz ronca anunció: el oficial prusiano pregunta si la señorita Elisabeth Rousset ha cambiado de opinión. Bola de Sebo se quedó de pie, pálida como un fantasma. Luego, de repente, se volvió roja como un tomate y fue presa de una ira tan intensa que no podía hablar. Finalmente estalló: dile a ese desgraciado, a ese maldito, a ese prusiano asqueroso, que nunca aceptaré. Escúchame bien, nunca, nunca.
El robusto posadero salió. Entonces Bola de Sebo fue rodeada, interrogada, solicitada por todos para que revelara el misterio de su visita. Al principio resistió, pero pronto la exasperación se impuso. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere acostarse conmigo?, gritó. Nadie se escandalizó por la palabra. Tan grande fue la indignación. Cornudet rompió su jarra al ponerla violentamente sobre la mesa. Hubo un clamor de repudio contra ese soldado ignominioso, una oleada de ira, una unión de todos para resistir, como si a cada uno se le pidiera una parte del sacrificio exigido a ella. El conde declaró con disgusto que esa gente se comportaba como los antiguos bárbaros. Especialmente las mujeres mostraron una compasión enérgica y cariñosa hacia Bola de Sebo. Las buenas hermanas, que solo aparecían en las comidas, bajaron la cabeza y no dijeron nada. Sin embargo, se cenó una vez que la primera furia se calmó, pero se habló poco, se pensaba. Las damas se retiraron temprano, y los hombres, envueltos en humo, organizaron un juego de cartas al que se invitó al señor Follenvie, con la intención de interrogarlo astutamente sobre cómo vencer la resistencia del oficial. Pero él solo tenía ojos para sus cartas, sin escuchar ni responder nada, y repetía constantemente: «Al juego, caballeros, al juego». Su atención estaba tan concentrada que se olvidaba de escupir, lo que a veces le provocaba ataques de tos. Sus pulmones sibilantes abarcaban toda la gama del asma, desde las notas graves y profundas hasta los chillidos agudos de los jóvenes gallos intentando cantar. Incluso se negó a levantarse cuando su esposa, adormilada, vino a buscarlo. Así que ella partió sola, porque era de la mañana, siempre levantada con el sol, mientras que él era de la noche, siempre listo para pasar la noche con amigos. Él le gritó: «Coloca mi ponche de huevo frente al fuego», y volvió a su juego. Cuando vieron que no podrían sacarle nada, declararon que era hora de irse, y cada uno se retiró a su cama. Se levantaron bastante temprano al día siguiente, con una esperanza indeterminada, un deseo más fuerte de partir y un terror al día que pasarían en esa horrible pequeña posada. ¡Ay! Los caballos permanecían en el establo, el cochero permanecía invisible. Por falta de algo mejor que hacer, fueron a dar vueltas alrededor del carruaje. El desayuno fue muy triste, y se había producido un enfriamiento hacia Bola de Sebo, porque la noche, que trae consejos, había modificado un poco los juicios. Ahora casi le reprochaban a esa chica por no haber encontrado la manera de ver al prusiano en secreto, para preparar una agradable sorpresa para sus compañeros al despertar. ¿Qué tan difícil habría sido? De todos modos, ¿quién lo sabría? Ella podría haber salvado las apariencias, diciendo al oficial que tenía lástima de su angustia. Para ella, ¿qué importaba? Pero nadie admitía aún esos pensamientos. Por la tarde, como estaban aburridos hasta la muerte, el conde propuso dar un paseo por los alrededores del pueblo. Cada uno se abrigó cuidadosamente, y la pequeña compañía partió, excepto Cornudet, que prefería quedarse junto al fuego, y las buenas hermanas, que pasaban sus días en la iglesia o con el párroco. El frío, cada vez más intenso cada día, mordía cruelmente la nariz y las orejas. Los pies se volvían tan doloridos que cada paso era una tortura, y cuando el campo se desplegó ante ellos,
apareció tan horrendamente sombrío bajo esa blancura ilimitada que todos regresaron de inmediato, con el alma congelada y el corazón apretado. Las 4 mujeres caminaban adelante, seguidas por los 3 hombres un poco atrás. Loiseau, comprendiendo la situación, de repente preguntó si esa mujerzuela los iba a hacer quedarse mucho tiempo más en un lugar así. El conde, siempre cortés, dijo que no se podía exigir a una mujer un sacrificio tan doloroso, y que debía venir de ella misma. El señor Carralamadón señaló que si los franceses llevaran a cabo, como se había mencionado, un contraataque por Dieppe, el encuentro solo podría tener lugar en Totes. Esta observación preocupó a los otros 2. «Si nos escapamos a pie», dijo Loiseau. El conde se encogió de hombros. «¿Te das cuenta? Con esta nieve, con nuestras mujeres, y luego seríamos perseguidos de inmediato, atrapados en 10 minutos y llevados de vuelta como prisioneros a merced de los soldados». Era verdad. Todos guardaron silencio. Las damas hablaban de moda, pero una cierta incomodidad parecía desunirlas. De repente, al final de la calle apareció el oficial. Sobre la nieve que cerraba el horizonte, perfilaba su gran estatura de avispa en uniforme y caminaba con las rodillas separadas, con ese movimiento particular de los militares que se esfuerzan por no manchar sus botas cuidadosamente lustradas. Se inclinó a pasar junto a las damas y miró con desdén a los hombres, que por otro lado tuvieron la dignidad de no descubrirse, aunque Loiseau hizo un gesto para quitarse el sombrero. Bola de Sebo se había puesto roja hasta las orejas, y las 3 mujeres casadas sentían una gran humillación al ser así encontradas por ese soldado, en compañía de esa chica a la que había tratado tan descortésmente. Entonces se habló de él, de su aspecto, de su rostro. La señora Carralamadón, que había conocido a muchos oficiales y los juzgaba como conocedora, lo encontraba bastante guapo. Incluso lamentaba que no fuera francés, porque sería un hermoso husar, del cual todas las mujeres seguramente estarían locas. Una vez adentro, ya no se sabía qué hacer. Se intercambiaron palabras amargas, incluso sobre cosas insignificantes. La cena silenciosa duró poco, y cada uno se retiró a dormir, esperando dormir para pasar el tiempo. Al día siguiente bajaron con rostros cansados y corazones exasperados. Las mujeres apenas hablaban con Bola de Sebo. Una campana sonó. Era para un bautizo. La chica grande tenía un hijo criado por unos campesinos de Yvetot. No lo veía una vez al año y nunca pensaba en él, pero el pensamiento del que iban a bautizar le causó un repentino y violento afecto por el suyo y quiso asistir a la ceremonia. Tan pronto como se fue, todos se miraron, luego acercaron las sillas, porque todos sentían que al final tenían que decidir algo. Loiseau tuvo una inspiración. Sugirió proponer al oficial que retuviera a Bola de Sebo sola y dejara partir a los demás. El señor Follenvie se encargó nuevamente de la misión, pero casi de inmediato regresó. El alemán, que conocía la naturaleza humana, lo había echado. Pretendía retener a todos hasta que su deseo fuera satisfecho. Entonces el temperamento popular de la señora Loiseau estalló. «Nos vamos a morir de vejez aquí. Si este es su oficio, a esta zorra, hacer eso con todos los hombres, creo que no tiene derecho a rechazar a uno en lugar de otro. Les digo, ha tomado todo lo que encontró en Rouen, incluso cocheros. Sí, señora, el cochero de la prefectura. Yo lo sé bien. Él compra su vino en la casa. Y hoy,
que se trata de sacarnos del apuro, hace la estirada, esa mocosa. Yo creo que este oficial se comporta muy bien. Tal vez ha estado privado durante mucho tiempo, y éramos 3 aquí que probablemente habría preferido. Pero no, se conforma con la que está disponible para todos. Respeta a las mujeres casadas. Piensen en eso. Él es el jefe. Solo tenía que decir quiero, y podría habernos llevado por la fuerza con sus soldados. Las 2 mujeres tuvieron un pequeño escalofrío. Los ojos de la hermosa señora Caroline Madon brillaban, y estaba un poco pálida, como si ya se sintiera tomada por la fuerza del oficial. Los hombres, que discutían aparte, se acercaron. Loiseau, furioso, quería entregar a esta desgraciada, atada de pies y manos al enemigo. Pero el conde, descendiente de 3 generaciones de embajadores y dotado de un físico de diplomático, era partidario de la astucia. «Tenemos que convencerla», dijo. Entonces conspiraron. Las mujeres se agruparon, el tono de voz se redujo y la discusión se volvió general, cada uno dando su opinión. Por lo demás, era muy conveniente. Especialmente estas damas encontraban delicadezas de expresión, sutilezas encantadoras para decir las cosas más escabrosas. Un extraño no habría entendido nada, dado el cuidado con el que se empleaba el lenguaje, pero la fina capa de pudor que recubre a toda mujer del mundo, solo cubriendo la superficie, se desplegaba en esta aventura traviesa. Se divertían locamente en el fondo, sintiéndose en su elemento, manipulando el amor con la sensualidad de un chef gourmet que prepara la cena de otra persona. La alegría volvía por sí sola, ya que al final la historia les parecía divertida. El conde encontró chistes un poco atrevidos, pero también dichos que hacían sonreír. A su vez, Loiseau soltó algunas vulgaridades más crudas que no ofendieron a nadie, y el pensamiento brutalmente expresado por su esposa dominaba todas las mentes. Si este es el oficio de esta chica, ¿por qué rechazaría este más que otro? La encantadora señora Caroline Madon incluso parecía pensar que en su lugar rechazaría este menos que otro. Se preparó el bloqueo con gran detalle, como si se tratara de una fortaleza sitiada. Cada uno acordó el papel que jugaría, los argumentos en los que se apoyaría, las maniobras que ejecutaría. Se estableció el plan de los ataques, las artimañas a emplear y las sorpresas del asalto, para obligar a esta ciudadela viva a recibir al enemigo en su interior. Mientras tanto, Cornudet permanecía al margen, completamente ajeno a este asunto. La atención estaba tan concentrada que nadie notó el regreso de Bola de Cebo, pero el conde susurró un ligero «shh» que hizo que todos levantaran la mirada. Ella estaba ahí. De repente, todos se callaron, y cierto embarazo inicial impidió que le hablaran. La condesa, más versada que en los demás en las artimañas del salón, la interrogó. ¿Fue divertido ese bautizo? La chica robusta, aún emocionada, lo contó todo. Los rostros, las posturas e incluso el aspecto de la iglesia. Añadió, ¿es tan bueno rezar de vez en cuando? Sin embargo, hasta la hora del almuerzo, estas damas se contentaron con ser amables con ella, para aumentar su confianza y su docilidad a sus consejos. Tan pronto como se sentaron a la mesa, comenzaron los acercamientos.
Al principio fue una conversación vaga sobre el sacrificio. Se mencionaron ejemplos antiguos, Judith y Holofernes. Luego, sin ninguna razón aparente, Lucrecio con Sexto, Cleopatra pasando por su cama a todos los generales enemigos y reduciéndolos a la servidumbre de un esclavo. Entonces se desarrolló una historia fantástica, surgida de la imaginación de estos millonarios ignorantes, donde las ciudadanas de Roma iban a dormir en Capua, con Aníbal entre sus brazos, y con él sus lugartenientes y las falanges de mercenarios. Se mencionaron todas las mujeres que han detenido conquistadores, convirtiendo su cuerpo en un campo de batalla, un medio de dominio, un arma que han vencido con sus heroicas caricias a seres repulsivos o detestados, y han sacrificado su castidad por venganza y devoción. Incluso se habló en términos velados de esa inglesa de alta alcurnia que se dejó contagiar una horrible y contagiosa enfermedad para transmitirla a Bonaparte, salvado milagrosamente por una debilidad súbita en la hora del fatídico encuentro. Y todo esto se contaba de manera adecuada y moderada, con un entusiasmo calculado que pretendía estimular la emulación. Al final, uno podría haber creído que el único papel de la mujer en esta tierra era un sacrificio perpetuo de sí misma, un abandono continuo a los caprichos de los soldados. Las dos buenas hermanas no parecían escuchar, perdidas en pensamientos profundos. Bola de Sebo no decía nada. Durante toda la tarde se le dejó reflexionar, pero en lugar de llamarla señora, como habían hecho hasta entonces, simplemente le decían señorita, sin que nadie supiera realmente por qué, como si quisieran hacerla descender un escalón en el respeto que había alcanzado, hacerle sentir su vergonzosa situación. En el momento en que se sirvió la sopa, el señor Follenvie reapareció, repitiendo su frase de la víspera. El oficial prusiano manda a preguntar a la señorita Elizabeth Rousset si ha cambiado de opinión. Bola de Sebo respondió secamente: «No, señor». Pero en la cena, la coalición se debilitó. Loiseau dijo 3 frases desafortunadas. Todos se golpeaban los flancos tratando de encontrar nuevos ejemplos y no encontraban ninguno. Cuando la condesa, quizás sin premeditación, sintiendo una vaga necesidad de rendir homenaje a la religión, interrogó a la hermana mayor sobre los grandes hechos de la vida de los santos. Ahora bien, muchos de ellos habían cometido actos que serían considerados crímenes a nuestros ojos, pero la Iglesia absuelve fácilmente esos delitos cuando se cometen para la gloria de Dios o para el bien del prójimo. Era un argumento poderoso. La condesa lo aprovechó. Entonces, ya sea por una de esas tácitas comprensiones, esas complacencias veladas en las que sobresale cualquiera que vista un hábito eclesiástico, o simplemente por el efecto de una feliz falta de entendimiento, de una benéfica estupidez, la vieja religiosa aportó a la conspiración un formidable apoyo. Se pensaba que era tímida, pero resultó ser audaz, locuaz, violenta. No se veía perturbada por las dudas de la casuística. Su doctrina parecía una barra de hierro. Su fe nunca vacilaba. Su conciencia no tenía escrúpulos. Consideraba el sacrificio de Abraham como algo muy simple, ya que habría matado de inmediato a su padre y a su madre con una orden venida de lo alto. Y en su opinión, nada podía desagradar al Señor cuando la intención era loable. La condesa, aprovechando la autoridad sagrada de su inesperada cómplice, hizo que diera una especie de paráfrasis edificante de este axioma moral. El fin justifica los medios. La interrogaba.
Entonces, hermana mía, ¿piensas que Dios acepta todos los caminos y perdona el acto cuando el motivo es puro? ¿Quién podría dudarlo, señora? Una acción reprochable en sí misma a menudo se convierte en meritoria por el pensamiento que le inspira. Y así continuaban, desentrañando los deseos de Dios, anticipando sus decisiones, haciéndole interesarse en cosas que realmente no le incumbían mucho. Todo esto era envolvente, hábil, discreto, pero cada palabra de la santa doncella con su corneta hacía mella en la resistencia indignada de la cortesana. Luego, la conversación desviándose un poco, la mujer con sus rosarios colgando, habló de las casas de su orden, de su superiora, de ella misma y de su encantadora vecina, la querida hermana Santa Nicefora. Las habían llamado el Abre para cuidar en los hospitales a cientos de soldados afectados por la viruela. Ella los describía a estos desdichados, detallaba su enfermedad, y mientras estaban detenidas en el camino por los caprichos de este prusiano, podrían morir muchos franceses que tal vez habrían salvado. Era su especialidad, cuidar a los militares. Había estado en Crimea, Italia, Austria, y al relatar de sus campañas, de repente se reveló como una de esas monjas con tambores y trompetas que parecen hechas para seguir a los ejércitos, recoger a los heridos en los remolinos de las batallas, y mejor que un líder, domar con una palabra a los grandes soldados indisciplinados. Una verdadera hermana Rantanplan, cuyo rostro devastado, lleno de innumerables agujeros, parecía una imagen de las devastaciones de la guerra. Nadie dijo nada después de ella. Tan excelente parecía el efecto. Una vez terminada la comida, todos subieron rápidamente a las habitaciones para no bajar hasta bastante tarde a la mañana siguiente. El desayuno fue tranquilo. Se le dio tiempo a la semilla sembrada el día anterior para germinar y dar sus frutos. La condesa propuso dar un paseo por la tarde. Entonces el conde, como se había acordado, tomó el brazo de Bola de Sebo y se quedó atrás con ella mientras los demás avanzaban. Le hablaba con ese tono familiar, paternal, un poco desdeñoso, que los hombres respetables emplean con las mujeres, llamándola mi querida niña, tratándola desde su posición social elevada, desde su honorabilidad indiscutible. De inmediato abordó el meollo del asunto. Así que prefieres dejarnos aquí, expuestos como tú misma a todas las violencias que seguirían a un fracaso de las tropas prusianas, en lugar de consentir en una de esas complacencias que has tenido tan a menudo en tu vida. Bola de Sebo no respondió nada. La abordó con dulzura, con razonamiento, con sentimientos. Supo mantenerse como señor conde, pero mostrándose galante cuando era necesario, halagador, amable, en fin. Exaltó el servicio que les prestaría, habló de su gratitud. Luego, de repente, con alegría la tuteó. ¿Y sabes, querida? Podría jactarse de haber probado a una chica tan bonita como pocas se encontrará en su país. Bola de Sebo no respondió y se unió al grupo. Tan pronto como regresó, subió a su habitación y no volvió a aparecer. La preocupación era extrema. ¿Qué iba a hacer? Si resistía, ¿qué problema? Sonó la hora de la cena. La esperaron en vano. Entonces el señor Follenvier, entrando, anunció que la señorita Rousset se sentía indispuesta
y que podían sentarse a la mesa. Todos prestaron atención. El conde se acercó al posadero y en voz baja: ¿Ya está? Sí. Por conveniencia, no dijo nada a sus compañeros, pero solo les hizo un ligero gesto con la cabeza. De inmediato, un gran suspiro de alivio salió de todos los pechos. Una alegría se reflejó en los rostros. Loazú exclamó: «Caracoles. Pagó champán si hay en el establecimiento». Y la señorita Loazú sintió ansiedad cuando el patrón regresó con 4 botellas en las manos. Todos se volvieron repentinamente comunicativos y ruidosos. Una alegría desbordante llenó los corazones. El conde pareció darse cuenta de lo encantadora que era la señora Carrel Amadón. El fabricante de tejidos elogió a la condesa. La conversación fue animada, alegre, llena de ocurrencias. De repente, Loazú, con el rostro ansioso y levantando los brazos, gritó: «¡Silencio!». Todos se callaron, sorprendidos, casi asustados ya. Entonces escuchó atentamente mientras hacía «shh» con las manos. Miró al techo, escuchó de nuevo y con su voz natural dijo: «No se preocupen, todo está bien». Había dudas sobre qué entender, pero pronto una sonrisa apareció. Después de un cuarto de hora, repitió la misma farsa. La repitió varias veces durante la noche. Fingía dirigirse a alguien en el piso de arriba, dándole consejos con doble sentido, sacados de su experiencia como viajante de comercio. A veces adoptaba un aire triste para suspirar: «Pobre chica», o murmuraba entre dientes con furia: «Maldito prusiano». A veces, cuando nadie lo esperaba, gritaba con voz vibrante: «¡Basta, basta!», y añadía como hablando consigo mismo: «Que la veamos de nuevo, que no la haga morir el miserable». Aunque estas bromas eran de un gusto cuestionable, divertían, y no herían a nadie, porque la indignación depende del entorno como el resto, y el ambiente que se había creado poco a poco a su alrededor estaba cargado de pensamientos traviesos. En el postre, las mujeres mismas hicieron alusiones espirituales y discretas. Los ojos brillaban, se había bebido mucho. El conde, que conservaba incluso en sus excesos su gran apariencia de gravedad, encontró una comparación muy apreciada sobre el fin de los cibernagues en el polo y la alegría de los náufragos que ven abrirse un camino hacia el sur. Loazú, entusiasmado, se puso de pie con una copa de champán en la mano. «Brindo por nuestra liberación». Todos se pusieron de pie, lo aclamaban. Las 2 buenas hermanas, incluso, solicitadas por estas damas, accedieron a mojar sus labios en ese vino espumoso que nunca habían probado. Declararon que se parecía a la limonada gaseosa, pero que era más fino. Sin embargo, Loazú resumió la situación: «Es una lástima no tener un piano, porque podríamos tocar un cuadrillé». Cornudet no había dicho ni una palabra, ni hecho un gesto. Parecía incluso sumido en pensamientos muy serios, y a veces, con un gesto furioso, tiraba de su larga barba que parecía querer alargar aún más. Finalmente, hacia la medianoche, cuando estaban a punto de separarse, Loazú, tambaleándose, le golpeó de repente en el vientre y le dijo balbuceando: «No eres muy divertido esta noche, ¿verdad? ¿No dices nada, ciudadano?». Pero Cornudet levantó bruscamente la cabeza y, recorriendo la sociedad con una mirada brillante y terrible: «Les digo a todos que han cometido una infamia». Se levantó, se dirigió hacia la puerta, repitiendo una vez más: «Una infamia», y desapareció. Esto causó un momento de incomodidad al principio.
Loazú, desconcertado, se quedó atónito, pero recuperó su aplomo. Luego, de repente, se retorció mientras repetía: «Están demasiado verdes, viejo, están demasiado verdes». Como no lo entendían, contó los misterios del pasillo. Entonces hubo un resurgimiento de una alegría formidable. Estas damas se estaban divirtiendo como locas. El conde y el señor Carrel-Lamadon lloraban de tanto reír. No podían creerlo. ¿Cómo? ¿Estás seguro? ¿Él quería? Te digo lo que vi. ¿Y ella se negó? Porque el prusiano estaba en la habitación de al lado. No puede ser. Te lo juro. El conde se estaba ahogando. El industrial se agarraba el estómago con ambas manos. Loazú continuaba: ¿y entiendes? Esta noche no lo encuentra gracioso en absoluto. Y los tres volvieron a reír, enfermos, jadeantes, tosiendo. Se separaron así, pero la señora Loazú, que tenía la naturaleza de las ortigas, señaló a su esposo, mientras se acostaban, que esa pequeña maldita de la señorita Carrel-Lamadon había estado riéndose toda la noche. Ya sabes, las mujeres, cuando les gusta el uniforme, ya sea francés o prusiano, les da, en fin, igual. Vaya pena, señor. Y toda la noche, en la oscuridad del pasillo, corrían como estremecimientos, ruidos ligeros, apenas perceptibles, parecidos a susurros, roces de pies descalzos, crujidos imperceptibles. Y apenas se durmió muy tarde, seguramente porque hilos de luz se deslizaron mucho tiempo bajo las puertas. El champán tiene esos efectos. Se dice que perturba el sueño. Al día siguiente, un claro sol de invierno hacía que la nieve fuera deslumbrante. La diligencia, finalmente enganchada, esperaba frente a la puerta, mientras un ejército de palomas blancas, hinchadas en sus densas plumas, con un ojo rosa manchado en el medio con un punto negro, paseaban solemnemente entre las piernas de los 6 caballos y buscaban su vida en el estiércol humeante que dispersaban. El cochero, envuelto en su piel de cordero, fumaba una pipa en el asiento, y todos los viajeros radiantes empacaban rápidamente provisiones para el resto del viaje. Solo faltaba Bola de Cebo. Apareció. Parecía un poco turbada, avergonzada, y se acercó tímidamente a sus compañeros, que todos juntos se apartaron como si no la hubieran visto. El conde tomó con dignidad el brazo de su esposa y la apartó de ese contacto impuro. La chica gorda se detuvo, atónita. Luego, reuniendo todo su coraje, abordó a la esposa del fabricante con un «Buenos días, señora», murmurado humildemente. La otra solo hizo un pequeño saludo con la cabeza, acompañado de una mirada de virtud ultrajada. Todos parecían ocupados y se mantenían alejados de ella, como si trajera una infección en sus faldas. Luego corrió hacia el carruaje donde llegó sola, la última, y recuperó en silencio el lugar que había ocupado durante la primera parte del viaje. Parecía que no la veían, que no la conocían, pero la señora Loazú, mirándola desde lejos con indignación, dijo en voz baja a su esposo: «Menos mal que no estoy al lado de ella». La pesada carroza se puso en movimiento, y el viaje comenzó de nuevo. Al principio no se habló. Bola de Cebo no se atrevía a levantar los ojos.
Se sentía indignada contra todos sus vecinos y humillada por haber cedido, mancillada por los besos de ese prusiano entre cuyos brazos la habían hipócritamente arrojado. La condesa, volviéndose hacia la señora Carrel-Lamadon, rompió pronto ese incómodo silencio. ¿Conoces, creo, a la señora de Trellis? Sí, es una de mis amigas. ¡Qué mujer tan encantadora! Encantadora, una verdadera naturaleza selecta, muy instruida, por cierto, y artista hasta la médula. Canta de maravilla y dibuja a la perfección. El fabricante conversaba con el conde y en medio del estruendo de las ventanas a veces surgía una palabra: cupón, vencimiento, prima, a plazo. Loiseau, que había tomado prestado el viejo juego de cartas de la posada, engrosado por 5 años de fricción sobre las mesas mal limpiadas, jugaba al béisbol con su esposa. Las buenas hermanas tomaron el largo rosario que colgaba de sus cinturones, hicieron juntas la señal de la cruz, y de repente sus labios comenzaron a moverse rápidamente, apresurándose más y más, precipitando su vago murmullo como en una carrera de oraciones, y de vez en cuando besaban una medalla, se volvían a santiguar, y luego reiniciaban su rápido y continuo murmullo. Cornudet estaba inmóvil, perdido en sus pensamientos. Después de 3 horas de viaje, Loiseau recogió sus cartas. «Tengo hambre», dijo. Entonces su esposa alcanzó un paquete atado, del que sacó un trozo de ternera fría. Lo cortó en finas y firmes rebanadas, y ambos comenzaron a comer. «¿Y si hacemos lo mismo?», dijo la condesa. Todos estuvieron de acuerdo, y ella desempacó las provisiones preparadas para los 2 hogares. Había, en uno de esos recipientes alargados con una tapa, que llevaba una liebre de cerámica para indicar que había un pastel de liebre debajo, una deliciosa variedad de embutidos, donde blancos ríos de tocino atravesaban la carne oscura del juego, mezclada con otras carnes picadas finamente. Un buen trozo de queso gruyère envuelto en un periódico tenía impreso «Noticias de interés» en su pasta untuosa. Las 2 buenas hermanas desenvolvieron un trozo de salchichón con olor a ajo. Y Cornudet, sumergiendo ambas manos al mismo tiempo en los amplios bolsillos de su chaqueta de saco, sacó de uno 4 huevos duros y del otro el trozo de una hogaza de pan. Desenvolvió la corteza, la arrojó bajo sus pies en la paja y comenzó a morder los huevos directamente, haciendo que caigan sobre su amplia barba fragmentos de yema clara que parecían ahí estrellas. Bola de Cebo, en la prisa y confusión de su levantarse, no había podido pensar en nada, y miraba exasperada, sofocándose de rabia, a todas esas personas que comían placenteramente. Una cólera tumultuosa la tensó al principio, y abrió la boca para lanzarles un torrente de injurias que le subían a los labios. Pero no podía hablar, tanto la exasperación la ahogaba. Nadie la miraba, nadie pensaba en ella. Se sentía ahogada en el desprecio de esos granujas honrados que primero la habían sacrificado, luego la habían rechazado como algo sucio e inútil. Entonces pensó en su gran cesto lleno de cosas buenas que habían devorado ávidamente, en sus 2 pollos relucientes de gelatina, en sus pasteles, en sus peras, en sus 4 botellas de Burdeos, y su furia, cayendo de repente, como una cuerda demasiado tensa que se rompe, se sintió lista para llorar. Hizo esfuerzos terribles, se endureció, tragó sus sollozos como los niños,
pero las lágrimas subían, brillaban en el borde de sus párpados, y de pronto 2 grandes lágrimas, desprendiéndose de sus ojos, rodaron lentamente por sus mejillas. Otros siguieron más rápido, cayendo como gotas de agua que gotean de una roca, y cayendo regularmente sobre el abultado arco de su pecho. Permanecía erguida, con la mirada fija, el rostro rígido y pálido, esperando que no la vieran. Pero la condesa lo notó y advirtió a su esposo con un gesto. Él encogió los hombros como si dijera: ¿Qué quieres que haga? No es culpa mía. La señora Loiseau tuvo una risa silenciosa de triunfo y murmuró: Está llorando su vergüenza. Las 2 buenas hermanas volvieron a rezar después de envolver en papel lo que quedaba de su salchichón. Entonces Cornudet, que estaba digiriendo sus huevos, extendió sus largas piernas bajo el banco frente a él, se recostó, cruzó los brazos, sonrió como un hombre que acaba de encontrar una buena broma y comenzó a silbar la marsellesa. Todos los rostros se oscurecieron. La canción popular, sin duda, no le gustaba a sus vecinos. Se pusieron nerviosos, irritados, y parecían listos para aullar como perros que escuchan un órgano de barril. Él se dio cuenta y no paró. Incluso a veces tarareaba las palabras: amor sagrado de la patria, conduce, sostén nuestros brazos vengadores, libertad, libertad querida, lucha con tus defensores. Huyeron más rápido, la nieve era más dura, y hasta Dip, durante las largas y sombrías horas del viaje, a través de los baches del camino, en la caída de la noche, y luego en la oscuridad profunda del carruaje, continuó con una obstinación feroz su silbido vengativo y monótono, obligando a las mentes cansadas y exasperadas a seguir el canto de principio a fin, recordando cada palabra que encajaba en cada compás. Y Bola de Sebo seguía llorando, y a veces un sollozo que no pudo contener pasaba entre 2 estrofas en la oscuridad.